que defiende los derechos de los monarcas absolutistas, que la tempestad napoleónica ha hecho naufragar. La Guardia Real se subleva en apoyo al rey el 7 de julio de 1822, revuelta sofocada rápidamente por la milicia urbana del pueblo de Madrid. Con la excepción de Inglaterra, que se mostraba partidaria de la no intervención, las naciones de la Santa Alianza firmaron un tratado por el que se encomendaba precisamente a Francia la misión de ayudar a Fernando VII. Se estableció entonces que el objetivo inmediato habría de ser abolir la Constitución y restaurar el poder absoluto del rey. En abril de 1823 entró en España el ejército francés conocido con el nombre de los 100.000 hijos de San Luis. Bajo los auspicios de la Santa Alianza y al mando de Luis Antonio de Borbón, duque de Angulema. A este ejército se le unieron las tropas realistas españolas y en su marcha hasta la capital no encontraría ninguna oposición. El gobierno liberal huyó de Madrid y se llevó preso a Cádiz al propio rey. Cádiz fue sitiada y bombardeada, pero la plaza no pudo ser finalmente tomada. A la postre se llegó a un pacto mediante el cual Fernando VII sería liberado. Para ello el rey debía prometer y defender los derechos de los españoles alcanzados mediante la Constitución de 1812. Así lo hizo, y por fin la ciudad se rindió. Pero tras la toma de la ciudad por las tropas francesas, el rey es restituido en todas las atribuciones y decreta la abolición de todos los acuerdos alcanzados durante los 3 años anteriores. De este modo, concluye la experiencia liberal, que nace gracias a un pronunciamiento y muere a manos de una invasión. Sin apenas oposición, el absolutismo es restaurado. Comienza de esta forma la última parte del reinado de Fernando VII, conocida como la década ominosa. Son años de una dura represión política. La mayoría de los liberales emigran fuera de España y se cierran periódicos y universidades, al tiempo que se instigan levantamientos auspiciados por el clero y por los partidarios del infante Carlos María Isidro, que se perfila como posible sucesor al trono. La situación se agrava con la pérdida de la casi totalidad de las colonias y territorios americanos, que proclaman su independencia y se constituyen como repúblicas liberales. Es entonces cuando surgen los caudillos que lideran las revoluciones de países como Venezuela, Colombia, Bolivia y Argentina. Entre estos líderes podemos encontrar a personajes de la talla de Simón Bolívar, San Martín o Sucre.
Solamente Cuba, Puerto Rico, Filipinas, las Marianas y las Carolinas permanecen bajo el dominio de España. Fernando VII contrajo matrimonio en 4 ocasiones. La primera de ellas con su prima María Antonia de Nápoles, con la que no tuvo descendencia. Su segunda esposa fue su propia sobrina, Isabel de Braganza, hija de su hermana Carlota y del rey Juan VI de Portugal. Sin embargo, desgraciadamente, la reina falleció en el año 1818 al serle practicada la cesárea en el nacimiento de su primera hija, que también falleció. El tercer matrimonio lo llevó a cabo con la princesa María Josefa de Sajonia, con la que tampoco pudo tener descendencia. La reina murió en 1829 aquejada de fiebres en el Palacio Real de Aranjuez. La descendencia por fin llegó en su cuarto matrimonio con otra de sus sobrinas, María Cristina de las Dos Sicilias, hija de su hermana mayor, María Isabel de Borbón, y del rey Francisco I de las Dos Sicilias. Con ella precisamente tuvo a sus 2 únicas hijas, Isabel y Luisa Fernanda. Fernando VII promulga la pragmática sanción, aprobada bajo el reinado de su padre, pero que no había llegado a hacerse efectiva por motivos de política exterior. La pragmática deroga la ley sálica de 1713, que impide el ascenso al trono de las mujeres, y establece que en el caso de que el rey no tuviera hijo varón, reinaría la mayor de las hijas. Estando embarazada la reina, esta sanción prácticamente excluía al infante Carlos María Isidro, hermano del rey, como sucesor al trono. Rápidamente en la corte se formó un bando, los llamados realistas puros, aquellos que defendían la candidatura al trono del hermano del rey y negaban la legalidad de la pragmática. En 1832, durante una grave enfermedad del monarca y encontrándose en la granja, un grupo de cortesanos carlistas logró convencer al ministro Francisco Tadeo Calomarde para que el rey Fernando firmase un decreto derogando la pragmática. Detrás de este grupo de cortesanos en realidad se encontraba la Santa Alianza, temerosa de que en España se pudiera instaurar una monarquía liberal, después de que la Revolución Francesa de 1830 había alterado el estatus político en toda Europa. Con la mejoría del rey llegó la destitución de Calomarde y el nuevo gobierno de Francisco Cea Bermúdez puso de nuevo en vigor la pragmática.
Los años de excesos continuados con la comida y la bebida hacen mella en la salud del rey, que en el año 1832 enferma gravemente. Durante la convalecencia del rey, su esposa María Cristina, regente, promueve un acercamiento hacia los liberales, concediendo una amnistía a los exiliados y configurando el viaje hacia el liberalismo que se producirá a la muerte del rey. Fernando VII muere el 29 de septiembre de 1833. Sin descendencia masculina, por lo que su primogénita Isabel es nombrada heredera al trono de España. La infanta reinará con el nombre de Isabel II. El 3 de octubre y en vísperas del entierro del rey, se produce el levantamiento que va a dar origen a la primera de las 3 guerras carlistas, que asolarán el país durante el siglo XIX. Efectivamente, el reinado de Fernando VII, a pesar de todas estas cuestiones de su absolutismo, de acabar con aquellos que le habían repuesto en el trono, porque esto es una carta que hay que mencionar de Flórez Estrada al rey, absolutamente clara y quejumbrosa sobre la injusticia de que precisamente persiguiera con saña a aquellos que habían peleado por él y que le habían traído de nuevo a España, que eran los liberales, las Cortes de Cádiz y todo lo que empujó y organizó la guerra contra los franceses, ¿no? Pues a pesar de todas esas circunstancias negativas, efectivamente hay facetas positivas en el reinado de Fernando VII, y las facetas positivas son fundamentalmente aquellas que afectan a la economía, porque la razón era evidente, es decir, la economía española quedó exhausta, absolutamente deprimida después de tantos periodos de guerra, y lo que se necesitaba en Hacienda, fueron los ministros de Hacienda los que introdujeron más reformas, porque necesitaban atender al gran problema que era el problema económico de España. Así que hay que mencionar a 2 ministros, a Martín de Garay y a López Ballesteros, como los verdaderos reformistas del reinado de Fernando VII. Y se les denomina reformistas porque efectivamente incluso introdujeron principios del liberalismo dentro de esta época absolutista del rey. Principios del liberalismo como la introducción de los presupuestos generales del Estado. A lo que estamos tan habituados hoy día, eso es un invento, digamos, una medida propia del liberalismo, del nuevo régimen liberal, y los absolutistas en la época absolutista de Fernando VII se introdujo estos presupuestos generales del Estado por parte de López Ballesteros, el ministro de Economía o de Hacienda en aquella época de la segunda etapa absolutista de Fernando VII, desde 1824, y que creó a su alrededor un equipo de relieve, de gente reformista, que realmente duraron bastante tiempo en la historia de España y salieron nombres incluso de gran calidad para el liberalismo español, podemos decir, como fue Ramón Santillán, que fue el autor, con Mon, de la gran reforma económica liberal del siglo XIX, la de 1845. Así que efectivamente hay un grupo de reformistas en el reinado de Fernando VII, que es lo que realmente les lleva incluso a introducir también, y esto es importante, una institución propia del liberalismo que se crea por primera vez bajo el absolutismo de Fernando VII, que es el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros es una institución propia del liberalismo, del nuevo régimen, y se crea, sin embargo, en noviembre del 23, bajo el reinado ya directo de Fernando VII y bajo un sistema absolutista.